Y vamos a otro tema, porque ha sido un fin de semana marcado por los atentados que hubo en la región de la Araucanía, principalmente por el que ocurrió en la madrugada de ayer domingo, que dejó a un guardia de seguridad muerto y a otro gravemente herido. Queremos profundizar en todo lo que está pasando allí en la zona y para eso vamos a tomar contacto hasta ahora con Andrés Yoñat, diputado de la Araucanía, presidente además de Amarillos. ¿Cómo le va, diputado? Muy buenas noches. Aquí estamos, Davor, bueno, la verdad muy dolido. Esta es una situación que luta la región de la Araucanía, una persona trabajador de 60 años que hacía su trabajo y que fue asesinado sin miramiento y está herido aparentemente sin riesgo vital su compañero. Ellos hacían un trabajo como hace cualquier persona, pero eso es lo que ocurre en la Araucanía, en los caminos acá, sobre todo en una zona que es bien compleja, que es Victoria, donde fue este asesinato en Selva Oscura, que es una comunidad que queda cerca de Victoria. El otro sector es Coyipulli y Ercilla. De las cuatro comunas donde hay más atentados en Chile, tres son de la Araucanía, la otra es Cañete. Pero la más importante justamente es Victoria, Ercilla y Coyipulli, y lamentablemente en nuestra región hay una situación que no hemos normalizado, pero que algunos normalizan. No es normal que te ataquen la gente, que te la maten. No es normal que hayan 10 grupos terroristas, ¿no?, en una región. Te voy a dar cuatro, ¿no?, que son los más destacados de forma oscura, que es Huichano Camapu, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y la Coordinadora Arauco Mayeco. Esos están dentro de los 10 grupos terroristas con los que convivimos en la región. Nosotros nos cruzamos con ellos por la calle, yo conozco a muchos de ellos y tú te cruzas con ellos. Y por tanto esa es la situación. Nosotros estamos, Davor, en el lugar 21 de mayor terrorismo en el mundo, 21. Nos gana Diputado. Colombia con 15. Sí. Con 15, imagínate, esa es la situación. A esta hora, 11 de la noche, en ese sector y en general en la ruralidad de la Araucanía hay mucho miedo, mucho miedo. Y no es normal que en una democracia como la nuestra haya una región de su país donde el terrorismo esté en total impunidad. Diputado, ¿y a quién nos estamos enfrentando ahí en la zona? Porque hace más de un año que no teníamos un atentado directo a personas ahí en la Araucanía, así lo graficaba el ministro Cordero esta mañana. ¿Se está enfrentando a grupos que son terroristas, que están vinculados, como usted dice, con las demandas étnicas? ¿O hoy día se está enfrentando a grupos terroristas y quizás a otros grupos que están más vinculados al narcotráfico? Nunca estuvieron vinculadas a demanda de tipo étnico. Yo lo he Ya. señalado permanentemente. Hay algunos que inventaron el tema del conflicto mapuche, que se hagan cargo. Esto es un conflicto político, dicen algunos, que se hagan cargo de todos los muertos. Aquí lo que hay es una cuestión que Michel Viborca, un sociólogo francés, llama tensión intercultural, que es natural, pero aquí el pueblo mapuche es el primero que más sufre. O sea, te voy a decir una cosa, aquí el rechazo ganó en el pueblo mapuche con un 75%. Un dato, Lonquimay ganó con un 84%. Entonces, que no vengan a ellos a decir que reivindican porque no reivindican nada. Cuentan siempre la historia que se cuenta de Santiago, donde la izquierda populista radical le ha puesto benzina a esto, como lo ha hecho también en los liceos emblemáticos, en Santiago, etcétera. Pero en el caso de la Araucanía, aquí hemos tenido muchos muertos. Y la verdad que el que más sufre es el pueblo mapuche. Aquí lo que tenemos son grupos terroristas hoy día vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, y por tanto es así. La pregunta es por qué, en definitiva, este gobierno no ha avanzado para terminar con el crimen organizado. Acá tenemos militares. Y yo te quiero decir, Davor, que los militares no han gastado una vaina, una vaina. Aquí no había enfrentamiento. Y por tanto yo quiero señalar, en este caso, y por eso hemos citado a la ministra de Defensa, y estoy pidiendo que cita a la ministra de Defensa justamente para el próximo martes, después de la semana distrital, esta es nuestra semana distrital, para que explique por qué el ejército no actúa. ¿Por qué el ejército no actúa? Aquí tenemos un avión Davor que costó 6 millones de euros, más o menos 6.000 millones de pesos, austriaco, que se supone que tiene que supervigilar toda la región de la Araucanía y que en definitiva cuando ocurran este tipo de hechos, como que el que ocurrió en Selva Oscura, pero 2 días antes ocurrió en Imperial Carahue, en la ruta, al lado de la ruta, donde se quemaron maquinarias y otro tipo de vehículos, y este avión no sé para qué sirve. Se nos dijo que ese avión iba, en definitiva, a supervigilar toda la región y en tiempo real te iba a avisar cuando hubiera un atentado, un hecho de violencia, y no ha servido para nada. Entonces, y por otra parte, ¿por qué se tolera que aquí hayan 10 grupos terroristas que se reivindican? ¿Ah?
porque no se entra. Aquí se deja que en un sector que se llama Tecumucuicui no se hizo el censo. La pregunta que yo me hago, ¿cómo está viviendo la gente ahí? ¿Toda la Diputado, gente que vive en Temucuicui sí. está feliz de la situación en que está o está siendo extorsionada? Todas esas cosas pasan acá. Diputado, quería tomar una de las frases que usted decía, que el ejército no ha disparado ni una vaina, no ha disparado absolutamente Así nada en es. los 3 años de excepción que está ahí en la zona. ¿Eso es porque no se lo permite el estado de excepción que ha sido acotado en las aprobaciones que ha entregado el Parlamento? ¿O usted mismo siente que los militares se están inhibiendo de tener algún tipo de enfrentamiento para evitar tener problemas? Porque hoy día hay muchos militares que han terminado luego de incidentes dando explicaciones en los tribunales. Hay muchos casos ahí en la zona. Bueno, lo primero que hoy día los militares tienen todas las garantías constitucionales para actuar cuando deben actuar. Los militares han apoyado en operaciones que han hecho carabineros. Tenemos pocos carabineros acá, eso está claro. Hoy día hay un déficit de 35.000 carabineros, pero yo creo que pueden hacer un poco más. Y la pregunta, ¿quién está deteniendo esto? Y eso es lo que yo le quiero preguntar a la ministra de Defensa en una semana más. ¿Quién está deteniendo a los militares? ¿Por qué los militares no llegan? Pero también a veces los carabineros. Yo te quiero contar una cosa. ¿Qué pasó con el molino Grolmus? El molino Grolmus queda más o menos a 1,700 km de la comisaría más cercana. Yo estuve allá, estaba allá, y durante una hora no llegó carabineros. Había efectivamente un tronco en la ruta, y mientras tanto la familia Grolmus se defendía con lo que tenía, con un grupo terrorista altamente armado, con armas de guerra. Yo también quiero aquí señalar que hay que ser un poco, el Estado tiene que ser más proactivo. Asimismo, quiero señalar que la Fiscalía también tiene que hacer su trabajo. Aquí tenemos un tremendo fiscal, el fiscal regional, Roberto Garrido, un tremendo fiscal, pero no es Superman. Y aquí la Fiscalía tiene que nombrar un fiscal exclusivo para las causas terroristas. El gobierno invoca la ley antiterrorista, ley que hemos aprobado recientemente en el Parlamento. Te lo digo yo, soy miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, en contra de los votos del gobierno, en contra de los votos de los parlamentarios del gobierno, aprobamos la ley antiterrorista. Tenemos una nueva ley moderna y que en definitiva puede condenar por actos de tipo terrorista a las personas que hoy día incluso están siendo procesadas. La pregunta que yo me hago, ¿por qué la Fiscalía no ha nombrado un fiscal exclusivo para que vea las causas terroristas que se producen en la Araucanía? Pero ha habido Acá tenemos terrorismo. en años anteriores, ¿ha habido fiscales con dedicación exclusiva para los atentados en la Araucanía o no? Recuerdo el fiscal Juan Yáñez Pero Martínez, sí, ¿o no? sí, pero hoy día eso no se produce y hoy día ¿Ya? estamos teniendo. Entonces yo también quiero hacer preguntas. A ver, esto no es una cuestión que tiene que ver con una crítica, en fin, esto tiene que ver con la realidad. Nosotros en la Araucanía a esta hora estamos sufriendo el terrorismo. A esta hora la gente tiene miedo en la región de la Araucanía y no es normal que en una región, en democracia, la gente tenga miedo al terrorismo. Ya. ¿Y el Y el estado de Estado tiene que excepción hacerse para cargo. qué sirve, diputado? Porque claro, el resto del país ve que hay permanentes estados de excepción que se renueva, creo que vamos en el número 60 de las Así es, renovaciones, 3 años. 60. Bueno, ¿sirve de algo? ¿No? Hasta ahora la gente debería estar más tranquila si sabe que están patrullando los militares en los caminos. Lo que pasa es que los militares son insuficientes porque habría que poner un militar cada 1 metro. Yo creo que hay que ser un poquito más proactivo. Ya basta con solamente el estado de excepción. Yo creo que los militares tienen que mantenerse, pero aquí hay que entrar. Aquí hay que dar un paso más. Aquí sabemos perfectamente cuáles son las comunidades que, en definitiva, desde dónde o los grupos, dónde están instalados los grupos terroristas. Te acabo de decir que de las 4 comunas donde hay más hechos de violencia y terroristas, 3 están en la Araucanía. Victoria, donde fue el atentado, Coyipulli y Ercilla. La pregunta es por qué, en definitiva, no se actúa de forma tal que una vez que actúen, inmediatamente hay una reacción. ¿Por qué se llega tan lento? ¿Por qué no se llega? Se invirtieron 6.000 millones de dólares de euros en un avión que era espectacular, austriaco. Y la verdad es que no está sirviendo, porque los atentados siguen. Es cierto que hay menos, claro, naturalmente, porque muchas de las cúpulas de estos grupos están hoy día detenidas, no todos. Por ejemplo, la CAM, Yaitul está preso, ¿no? Y actuó mucho menos la CAM. Por eso que la CAM, que actuaba fundamentalmente en Arauco, ya actúa mucho menos. Y eso lo ha hecho la Fiscalía. Pero creo que aquí el Estado tiene que dar un paso. Nosotros, los parlamentarios, hemos aprobado la ley de usurpaciones, la ley Naín Ratamal, la ley de robo de madera, la ley antiterrorista, y puedo seguir con leyes, ¿no? Pero ahora falta también ponerse un poco más proactivo. ¿Por qué el ejército? Digamos las cosas como son. Porque el ejército no actúa. ¿Quién está deteniendo al ejército? No digo que tengan las manos atadas. Lo que estoy diciendo, ¿quién tiene puesto el freno de mano? ¿Por qué los militares no actúan? Porque en definitiva aquí no hemos tenido ninguna situación donde en definitiva los militares hayan estado
enfrentando a los grupos terroristas, porque los grupos terroristas existen, no lo digo yo, lo dice el Índice Internacional de Terrorismo, que se hace anualmente, que dice que estamos en el lugar 21, Colombia 15, como acabo de decir. Y aquí reconocido, ¿ah? Hay 10 grupos terroristas que ellos han señalado los atentados que han hecho, pero hay 4 que son los más importantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir que la gente siga muriendo, la sigan matando? ¿Ah? ¿O esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para que el ejército actúe de verdad? Si el ejército está acá, no está solamente para estar, digamos, como una medida disuasiva. El ejército tiene que estar para mucho más porque en definitiva tiene que defender a su población y hoy día no está funcionando. Ya, pero si el estado de excepción no fuera acotado, ¿usted cree que habría más libertad para que los militares pudieran Es actuar que frente a casos? aparentemente no ha acotado Davos, según lo que nos ha dicho el gobierno. El gobierno nos dijo que ya no era acotado. Pero no, Entonces, no están tampoco las reglas del uso de la fuerza. sí, pero la regla, claro, y ahí es la otra pregunta, Davos, ¿por qué el gobierno le quitó la urgencia a la regla de uso de la fuerza? ¿Por qué el gobierno no le da suma urgencia a la regla de uso de la fuerza para que en definitiva los militares tengan mayores garantías para poder operar? Pero aún así, se debe operar porque en definitiva lo que está en juego es la vida de las personas. Y ya vimos ahora que estos tipos no tienen, no sé, las imágenes que ustedes han visto, ¿no? No tienen ni un tapujo, disparan a quien se le cruza. Y la verdad es que además que tenemos los militares en el norte, los militares nunca van a ser suficientes ni los carabineros. Por tanto, yo lo que estoy planteando es una cuestión que hay que ser proactivo. Primero, ¿Ya? un fiscal exclusivo para causas terroristas. Segundo, los militares que den un paso más. Los militares no pueden seguir estando solamente esperando a ver qué pasa. Vamos a tener que avanzar un poco. Tercero, no podemos permitir que en la Araucanía hayan zonas, territorios, como le llaman ellos, que estén en manos de los grupos terroristas ejerciendo control territorial y nosotros, el Estado, no ejerce control territorial. Y a mí me parece que hay una pasividad del gobierno, que el gobierno no quiere enfrentamiento. Y en eso hay un responsable, Davor. En eso el responsable es el presidente. El presidente Gabriel Boric es el responsable. Él es el responsable porque en definitiva me da la impresión que él no ha querido que se avance más en esto. Él ha estado en la región, de hecho ha impulsado la Comisión Paz y Entendimiento, que hoy día lamentablemente tiene muchos problemas con el tema de la consulta, Sí. pero el responsable principal es el presidente. Diputado, y con los antecedentes que tenemos hasta ahora, con los elementos que están sobre la mesa, esto está en investigación, ¿para usted se Sí. configura la posibilidad de aplicar la ley antiterrorista en este caso? Porque el ministro Cordero ha dicho que, bueno, están evaluando el caso, pero que faltan todavía antecedentes. Absolutamente. Primero, estamos en estado de excepción. O sea, se actúa en estado de excepción. Segundo, las imágenes que tenemos son grupos paramilitares. No son personas delincuentes comunes. Son grupos paramilitares. Tercero, actúan en una zona donde hoy día tenemos es la zona donde hay mayor cantidad de atentados. Por tanto, es un acto de tipo terrorista. Absolutamente. Ya. Absolutamente. Esto no es una banda delictual. Aquí hay un grupo terrorista que si bien efectivamente no se adjudicó, no hay una pancarta. O sea, vamos a esperar además que nos dejen los autógrafos, ¿no? No. Aquí claramente es un grupo terrorista. Entonces yo no entiendo por qué el gobierno no lo señala, por qué tiene miedo, en definitiva, quiere tener más antecedentes, pero yo estoy absolutamente seguro. Mire, si no más allá del apellido, el apellido que vayan a tener estas personas, no tienen que tener un apellido determinado. Aquí lo que hubo es una acción terrorista. Aquí hubo una organización, aquí hubo un grupo que esperó a estos guardias que venían saliendo, porque venían saliendo del predio hacia la carretera y le dispararon y los ejecutaron a mansalva. Por tanto, es un acto terrorista. El gobierno, eso demuestra en definitiva que no hay una convicción en el gobierno. Y no solo eso. Primero, no solamente es invocar a la ley antiterrorista, sino que hay que dar un paso más. Y el paso más es ir a enfrentarlos, ir a buscarlos, no esperar que sigan actuando. Insisto, hay 10 grupos terroristas, de los cuales hay 4 que son los más agresivos, más violentos, que siguen actuando con total impunidad acá en la región de la Araucanía. Y no se puede permitir en democracia, en Chile, que sigan actuando los terroristas y que nos crucemos con ellos, se sabe quiénes son y no se les persigue y no se les detiene. Ya. Diputado, usted que es de ahí de la zona de la Araucanía, desde el 13 de agosto está también en marcha la consulta indígena que tiene que ver con las medidas Así de la es. Comisión de la Paz y el Entendimiento. Ha habido todo un debate en el día de hoy, un debate político también de las comunidades, que dicen que hay errores metodológicos, que no se está aplicando bien esta consulta, que además Sí. no es vinculante. ¿Qué haría usted? ¿Hay que paralizarla, como dice, por ejemplo, gran parte de las comunidades? El senador Quintana también pide que se detenga esto. ¿Usted qué visión tiene sobre lo que se está haciendo allí? Primero que sean patúos, ¿eh? Que no sean patúos, que primero no representan al pueblo mapuche.
que vienen a decir que son representantes de todas las comunidades. Aquí hay más de 4.000 comunidades. Yo hoy día me reuní con 3 comunidades. Primero, no sabe nada de nada, Ya. porque tampoco se informaron mucho del proceso. Y en eso el gobierno tiene una responsabilidad. Aquí el gobierno tiene un programa que se llama Plan Buen Vivir, que no sirvió para nada, ¿ya? Aparte de pagar operadores políticos. Segundo, lo que el gobierno debería haber hecho es que en el contexto, y una vez que terminó la Comisión Paz y Entendimiento, tenía que haber hecho un proceso de socialización que no la hizo. Nombró una persona. Mire, anteriormente había una persona que se llama Víctor Ramos, que hoy día es el subsecretario Interior, y yo le quiero decir, nobleza obliga, Víctor Ramos hizo un buen trabajo. Ya. Y un hombre dialogante, y acá estuvo muchas veces en la región. Hoy día no sé cómo se llama el señor que está a cargo, porque nunca nos ha convocado. Víctor Ramos nos convocó muchas veces y muy dialogante. Y él trató de conversar con las comunidades, pero tampoco es Superman para andar en todas partes. El gobierno cometió el error primero de no socializar en un documento sencillo, en la Comisión Paz y Entendimiento. Ahí están mis redes sociales, yo me reúno con las comunidades, con distintas comunidades. Por tanto, que no venga a decir la señora Loncón, que ella está diciendo que además no vive en la Araucanía, ella vive en Santiago y hace muchos años que no vive acá, ¿no? Que viene a interpretar. Ella interpreta fundamentalmente a sectores de izquierda populista radical. Y ellos han metido la ideología en las comunidades mapuche. Y eso es un tremendo daño, porque ese daño también implica y está vinculado al tema terrorista. Y lo digo responsablemente. Por otra parte, acá los que en definitiva están en contra de la consulta van a estar en contra de todo. Y dicen que no es vinculante. Bueno, pues si el convenio 169 tampoco es vinculante. Les gusta invocar al convenio 169 cuando les conviene, pero cuando no les conviene, no les conviene. Entonces, lo que yo creo que hay que seguir es seguir avanzando con esto. Creo que sería un retroceso no avanzar con esto. Creo que tenemos una oportunidad. Yo soy de oposición, pero creo que tenemos una oportunidad. Aquí hubo una comisión, Paz y Entendimiento, que fue transversal y que creo que uno no puede darle un portazo. Ya. Nosotros tuvimos una comisión que fue la Comisión Vargas. Y lamentablemente en el gobierno del presidente Piñera y en el gobierno de la presidenta Bachelet le dieron un portazo a esa comisión y lamentablemente no avanzó. No porque esta comisión haya sido el gobierno, uno tiene que darle un portazo. Hay que dejar que avance porque tenemos que ir resolviendo nuestros problemas. Y por tanto, todos aquellos que están en contra... A mí me extraña lo que dice el senador Quintana, pues si el senador Quintana es parte del gobierno. Tiene una serie de funcionarios dentro del gobierno. Entonces, por Dios, qué fácil, ahora como el gobierno está terminando, y agarran el vuelito por ser popular, para en definitiva no estar en contra de lo que se dice, en fin. A mí me parece que uno tiene que ser responsable políticamente. Yo creo que este proceso tiene que seguir, porque este es un proceso en el que estuvimos todos involucrados, pusimos nuestra firma, el PPD puso su firma en su momento como partido, y Amarillos puso su firma, y tenemos que hacernos responsables de eso. Ya, diputado, lo quiero llevar dejemos la Araucanía, lo quiero llevar a algo más político, la carrera presidencial. Usted es presidente de Amarillos, un partido político pequeño, pero que está apoyando la candidatura de Evelyn Matei. ¿Han cuajado bien en el comando con el resto de los partidos de Chile Vamos? ¿Sienten que hay posibilidad, además de poder revertir el escenario que hoy día la muestra tercera en casi todas las encuestas? Bueno, primero, efectivamente, nosotros no hemos hecho cálculos para entrar al comando de Evelyn Matei. De hecho, nosotros no entramos en la negociación parlamentaria. Nadie creía en eso. Todos pensaban que nosotros íbamos a estar en la negociación, en la chiquitita, haciendo cálculos, qué le convenía a un amarillo. No, no, no. Nosotros hemos sido valientes desde el primer día, cuando dijimos, rechazamos el mal proyecto constitucional, y mucha gente que venía aparentemente de la centroizquierda nos dijo de todo, y mire, la ciudadanía nos dio en definitiva la razón. Y ahora, cuando vimos que en definitiva la única alternativa de centro de verdad, que hiciera una gran convocatoria era Evelyn Matei, porque digamos las cosas como son. Tanto la candidatura de Kast como la candidatura de Jara representan extremos. Y esos extremos van a seguir polarizando el país. Y por tanto nosotros, de la misma forma, como estuvimos por el rechazo, de la misma forma hemos apoyado a Matei. Y a nosotros nos importa que esto siga avanzando y creemos que puede cuajar. Todavía quedan cerca de 90 días de 84 campaña. días, sí. 84, por eso digo cerca, 84 días de campaña, un día en política es mucho tiempo. Nosotros tenemos un gran programa y lo hemos demostrado. Cuando Kast apenas presenta un economista, nosotros presentamos 50 y a Jara le cuesta más. Cuando en materia de seguridad nosotros mostramos una serie de expertos y decimos, por ejemplo, policía militar de frontera. Y Kast no se atrevió a decir policía militar de frontera. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos militares que no quieren el tema de la policía militar de frontera. Porque los militares quieren seguir haciendo lo mismo. Pero hoy día tenemos una guerra contra el crimen organizado. Pregúntenle acá si está dispuesto a poner a los militares pero como policías permanentemente en la frontera. No va a estar dispuesto. Él está dispuesto a hacer una zanja.
Ya, cuando nosotros decimos empleo y hablamos de empleo y decimos que vamos a hacer 1 millón de empleos, tenemos cómo hacerlo, cómo definirlo. Y ahí tenemos, por ejemplo, uno de los nuestros, Sarko Lusic, que además fue subsecretario Del trabajo. del trabajo, un hombre que sabe, con un tremendo equipo. O sea, nosotros tenemos no solo el mejor programa, y no es chauvinismo, no solo el mejor programa de gobierno, sino tenemos cómo hacerlo. Y eso no lo tienen las dos candidaturas. Y eso no lo tiene Kast. Kast no tiene una capacidad de gobernar y además va a haber una polarización en el país si es que él llega. Y Ya. por eso nosotros tenemos fe que vamos a convencer a la gente. Y nosotros, miren, nosotros venimos de otro mundo culturalmente y políticamente distinto a lo que es Chile Vamos. No hemos hecho, de hecho, acuerdo en parlamentario, pero sí creemos en la candidatura Matei como la posibilidad de hacer una nueva transición, un nuevo gobierno que en definitiva ponga a Chile, un Chile de los acuerdos y no este Chile de la confrontación y enfrentamiento que tenemos hoy día. Claro, Evelyn Matei está marcando, por lo menos en la última encuesta que dan, 14 puntos. Janet Jara y José Antonio Cast la están doblando. Si se repite este escenario, Amarillos, ¿qué va a hacer para la segunda vuelta? ¿Libertad de acción? Porque usted ha dicho que está muy distante de Jara y muy distante de José Antonio Cast. Bueno, por eso le digo, en su momento tendremos que ver, pero lo que yo le aseguro, mire, lo que pasó en Bolivia le demuestra una cosa que en Las Bolivia encuestas están malas, dice usted. es que las encuestas son muchas veces tendenciosas. ¿Usted alguna vez, cuando estaba en la encuesta de la prueba y el rechazo, alguna encuesta dio un 62% de rechazo? Ninguna se atrevió. Ninguna. De hecho, las ponían al final un poquito más al rechazo. Si es que. Alguna se atrevió a decir que ya 62, 38, ninguna se atrevió. Nosotros creemos que esto se gana en la calle, que esto se gana convenciendo y además señalando que la posibilidad de ingobernabilidad del país está en que ganen los dos extremos. Si gana uno de los dos extremos, yo creo que el país va a ser mucho más ingobernable que si gana el centro político que representa la centro derecha y la centro izquierda que representa a Belín Matei. Y eso es lo que vamos a hacer en campaña y además mostrar programas. Davos, nosotros tenemos un programa de gobierno en que aseguramos 800.000 soluciones habitacionales, 800.000. Sabemos y hemos dicho cómo hacerlo. 1 millón de empleos, policía militar de frontera, restablecer el trabajo. Cuando decimos 1 millón de empleos, restablecer el trabajo. O sea, tenemos un programa robusto, sabemos cómo hacerlo, tenemos los equipos y nadie más tiene eso de las otras dos candidaturas. Ya. Diputado, lo último, y siendo usted presidente de Sí, un partido político, antes de presentarlo estábamos con la noticia de que va a ser liberado en los próximos minutos José Sara, el sí, brigadier, uno de los presos más emblemáticos de Punta Peuco. Cumplió su así pena es. completa, lo que le dio la justicia, purgó 15 años de Sí. cárcel. ¿Es normal que esto suceda? ¿Cómo lo tiene que asumir un país como el nuestro, que tiene muchos traumas por la dictadura militar, por las violaciones a los derechos humanos, que ha podido condenar a las cúpulas militares, pero que hoy día ha pasado tanto tiempo que se producen estos hechos que nos imaginamos son dolorosos para las familias también? Bueno, es doloroso naturalmente para quienes hemos estado vinculados al tema de las violaciones de los derechos humanos. Yo lo he vivido en carne propia. Y en muchos casos, como el caso nuestro, nunca hubo condena, pero yo entiendo que la justicia es un poder independiente, operó como tenía que hacerlo en su momento y hubo una dictadura dolorosa, eh, sangrienta, como fue la dictadura de Pinochet. Eh, Hay condenas y son las condenas que ha ejercido un poder independiente del Estado. En mi caso, yo creo que nosotros tenemos que mirar mucho para el futuro, entender que la historia tiene que enseñarnos que nunca más puede ocurrir esto en Chile, que estas personas tienen que cumplir sus penas y que una vez cumplidas las penas corresponde, como corresponde, tienen que en definitiva operar el sistema, la institucionalidad. Y si este señor José Sara Holger. José Sara Holger ha cumplido su pena, bueno, es lo que la justicia le ha dado, le ha otorgado, pero se lleva que fue una persona que violó los derechos humanos, que era el líder además del brazo exterior de la DINA, y eso no se lo va a quitar nunca. Él es parte del episodio más oscuro de la historia chilena, y más allá de lo que sus adherentes puedan pensar, eso es así, en el mundo se mira así, y independiente que haya cumplido su condena va a ser que siempre estuvo vinculado a las violaciones de los derechos humanos, Ya, y pero así va a ser recordado. nuestro país tiene la madurez necesaria para ver estas noticias de que personas que violaron los derechos humanos estén ya saliendo en libertad. Tiene que tenerla, porque así tenemos que respetar la justicia. Y por tanto hay personas que están condenados a cadena perpetua y hay que aceptarlo, independiente de la edad. Así también hay que aceptar que una persona como este señor José Sara Holger también sea liberado porque él cumplió su condena. Andrés Jonet, presidente de Amarillos, diputado de la República, además muchas gracias por conversar hasta ahora con Vía Pública. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Davor, que esté muy bien. Gracias, buenas noches.